Padre eterno, Señor, te damos gracias en esta noche, bendecimos tu nombre, te exaltamos, Rey de la Gloria. Gracias, Dios amado, Señor, por tu presencia en medio de nuestras vidas. Gracias, Rey eterno, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, en cada uno de nosotros, nuestras familias, Padre Celestial, Señor. Hoy, Señor, queremos una vez más darte gracias por todo lo que estás, Rey de la Gloria, Señor, trayendo a nuestro corazón a través de estas enseñanzas, Rey Eterno, Señor, donde también nos fortalece, Señor, nos permites avanzar, Señor, con un propósito claro, Señor, en estos tiempos que vivimos, Señor. Son tiempos, Rey de la Gloria, Señor, en los que podemos, Rey eterno, Señor, ver la fidelidad tuya, Señor, la veracidad de tu palabra, Señor, ver cómo todo lo que tú has hablado, Señor, está teniendo un cumplimiento, Señor, perfecto, Señor, en nuestros días, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, pero sabemos que aún hay mucho más por delante, Señor, que tú nos quieres enseñar, que es importante para nuestra vida, Dios de los cielos, y para que muchos otros, Señor, también te puedan conocer a ti, Rey de Gloria. Te damos gracias, Rey eterno, en esta noche y pedimos que seas tú a través de tu Santo Espíritu trayendo revelación, entendimiento de la palabra a nuestras vidas, Rey de la Gloria. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria, Señor. Bueno, entonces estamos ya esta noche, estamos acá, Carolina, bienvenida, Osi, también bienvenida, no nos habíamos saludado, estamos aquí, Gracias, pastor. ya vamos llegando todos y vamos a comenzar con el estudio de Apocalipsis y vamos a ver, obviamente, yo creo que nos puede tomar un año entero el estudio del libro, porque está pues obviamente relacionado con muchos textos de la escritura. Eh, Iremos de atrás hacia adelante, hacia atrás, al medio, en fin, para poderlo ¿qué? Escudriñar bien el libro y sacarle mm, el mayor provecho, ¿no? Sacarle el mayor provecho al libro de Apocalipsis, que tiene mucho para darnos el Señor a través de este libro. Y como lo he dicho en otras veces, tal vez es el libro más desconocido, ¿sí? Para la gran mayoría de los creyentes. Y es como una contradicción porque casi todos los cristianos dicen, uy, sí, ojalá que el Señor ya venga, esto está terrible, que venga el Señor, ¿sí? Pero a pesar del deseo de que venga el Señor, hay poco deseo de conocer cuál es realmente el plan del Señor, cuál es el propósito de Dios, qué tiene Él para hablarnos en estos días antes de su regreso, ¿no? De la voluntad de Él y obviamente estar fortalecidos en nuestro espíritu y poder también ayudar a muchos hermanos que mm, muchas veces están, como digo yo, con las manos caídas, ¿no? Por tanta dificultad, porque lo que Pablo le dijo a Timoteo realmente está teniendo un cumplimiento muy preciso hoy en día cuando le digo, cuando debes saber esto, que en los días finales, los días postreros vendrán días peligrosos, ¿no? Otras traducciones dicen días difíciles. Y es evidente, ¿no? Que estos días son días difíciles en muchos aspectos, ¿no? Mm, no más piensa uno, por ejemplo, bueno, nosotros ya pasamos por el tema de la crianza, ¿no? De levantar hijas, pero uno mira a los jóvenes de hoy y uno dice levantar niños en este tiempo. Dios mío, se necesita tener fortaleza espiritual, estar muy bien fundamentados en la palabra y estar preparados porque indudablemente el diablo tiene una arremetida muy, muy fuerte en estos tiempos finales. Y obviamente la arremetida es contra la iglesia y contra el pueblo de Israel, ¿no?
es la arremetida del enemigo. Él no puede irse en contra de Dios porque sabe que no puede hacer nada, pero sí se va en contra de la obra de Dios, ¿no? Que somos nosotros, la familia. Busca por donde sea, busca al máximo hacer el daño posible, ¿no? El máximo daño. Entonces no estamos exentos y no son tiempos sencillos. Pero bueno, como vamos a ir viendo todo el libro Apocalipsis, entonces lo vamos a estudiar de una manera cronológica y como digo, eso envuelve todo el resto también de las escrituras, ¿no? No solo es el libro, sino que para poderlo entender bien, yo, por decirlo así, el resto de la Biblia explica todo el libro de Apocalipsis. Toda la Biblia explica el libro de Apocalipsis y eso es lo que tenemos que ir mirando poco a poco a medida que vayamos avanzando en el tema y contextualizándolo a los tiempos que estamos viviendo, desde luego. Entonces, como digo, el estudio del libro de Apocalipsis, cogerlo y leerlo así de una pasada es muy complejo, se vuelve difícil de entender y por eso tal vez yo creo que muchos se desaniman en el estudio del libro porque pues obviamente después del capítulo 4 5 6 ya empieza a enredarse todo y una cantidad de figuras y salta de un pasaje a otro que uno no sabe dónde encajan esos eventos. Entonces, esa parte es la que toca ordenar, ¿sí? Para saber cómo es que está, cómo es que funciona realmente la revelación del Apocalipsis. Entonces, hay que entender tres aspectos claves del libro de Apocalipsis, y es que, uno, el orden en que fue escrito, pues es como lo tenemos, ¿no? El orden, capítulo uno 2 3 4 etcétera, hasta llegar al capítulo 22. En ese orden fue escrito el libro. Lo otro es el orden en que los eventos fueron recibidos o vistos en su momento por el apóstol Juan, ¿no? Que fue el que recibió la revelación. Entonces, ese es el orden de los eventos que él vio, la forma en que él recibió toda esa revelación. Y por último, el orden en que los eventos, ¿sí? Que están profetizados en el libro Apocalipsis van a suceder. Y obviamente, pues, digamos que este es el esquema que vamos a usar, ¿no? Para entender, ¿sí? Todo el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Eh, Porque uno va a descubrir, cuando uno lee cuidadosamente el libro de Apocalipsis, uno va a descubrir que hay frases como después de esto, ¿sí? Enseguida, ¿no? Hubo una pausa y después vino esto. Entonces, y así hay frases similares a lo largo de todo el libro Apocalipsis que nos deja ver que hay una cronología en la forma en que se van dando los eventos. Hay unos capítulos donde uno no va a encontrar nada de estas frases, como por decir el capítulo 5, ¿no? Capítulo 5 Apocalipsis no va a encontrar uno nada de eso porque realmente no es un evento como tal, sino son una serie de enseñanzas, de revelaciones que el Señor está dando allí, que desde luego son muy importantes, pero como digo, no hacen parte de la cronología como tal de los eventos que se tienen que dar. Ahora, eh, estos eventos, sí, es importante mantener el orden en que la escritura los va mostrando, especialmente cuando se refiere a todo ese paquete donde están los juicios. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando habla del segundo sello, dice, y después el ángel, el segundo ángel abrió el sello, ¿sí? Eso quiere decir que fue después del primero y se abrió el tercer sello, pues fue después del segundo y tiene un orden. Y lo mismo el ángel tal tocó la quinta trompeta, significa que fue después de la cuarta y así igualmente con las copas de la ira. Entonces es evidente que Dios sí dejó un orden en que se van dando los eventos. Lo que no podemos es entrar a especular exactamente
con fechas en qué momento se dan todos esos eventos durante el periodo de la gran tribulación. Ni siquiera en el comienzo de la semana 70, que es los 7 años, ni siquiera ahí se puede dar, especular de cómo va a ser exactamente las cosas. Por ejemplo, no podemos decir que el anticristo se va a mostrar inmediatamente después del rapto. No lo sabemos. La escritura nos lo dice. Sabemos que obviamente en su momento se va a mostrar, va a tomar el control, ¿sí? De gobiernos, todo eso, aunque no va a ser el único que va a estar gobernando, porque la Biblia nos habla de que va a haber 10 reyes también, ahí juntamente con él gobernando. Pero no podemos decir si va a ser un año después, inmediatamente, pasando de los 2 primeros años de la gran tribulación. Esos son temas que se vuelven de mucha especulación generalmente. Especulan mucho sobre esos aspectos y no se trata tampoco de, de escarbar ese tipo de cosas ni hacer cálculos con fechas porque primero no es necesario y lo que realmente nos importa es extraer la enseñanza, la revelación que es útil en el presente para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual, para prepararnos, para entender hacia dónde Dios nos está llevando en este tiempo. Entonces lo que extraemos es lo que realmente nos edifica, ¿no? Pero no vamos a entrar a especular que fulano de tal puede ser el anticristo, que si es Vladimir Putin, que si es Donald Trump, que si es, porque de eso no se trata realmente el estudio del Apocalipsis. Desafortunadamente, lo que pasa es que en YouTube hay mucha gente haciendo este tipo de especulaciones, y no solo eso, sino también muchas personas colocando fechas, ¿no? De cómo se dan exactamente los eventos. Y Dios realmente nunca en la escritura, él con algunas excepciones como la revelación de las 70 semanas, cuando habló de la salida de la orden que debía darse para la reconstrucción de los muros, pero ni siquiera se sabía exactamente cuándo iba a ser la salida de esa orden. Entonces, a partir de esa salida de la orden de cuando Nehemías salió a restaurar los muros en Jerusalén, ahí se empezaron a contar las 70 semanas. Pero lo que no se sabía era cuándo iba a salir esa orden. Entonces, Dios nunca da fechas con calendario. Es decir, tal año va a suceder esto. Dios todo lo que dice que va a suceder, lo deja ver con los eventos que se van dando. Entonces, de ahí que por eso la importancia de sí observar los eventos que se van sucediendo en el mundo, pero no con el propósito de establecer fechas exactas, ni siquiera los mismos eventos se pueden establecer con absoluta precisión. En estos días me han estado preguntando que si entonces va a haber tercera guerra mundial con todo lo que está pasando. Pues no sé. La respuesta es no sé. El Señor dijo que iba a haber ¿qué? Guerras y rumores de guerras. Las guerras son muy dañinas. Sí, claro, desde luego, muertos, todo eso, ¿sí? Pero los rumores de guerra también son terriblemente dañinos, porque los rumores de guerra traen movimientos en las economías de los países, desplazamientos de personas, cantidad de situaciones que se dan y que también causan mucho trauma a la sociedad, ¿no? Pero el Señor dijo guerras y rumores de guerras. Él no dijo exactamente, él no habló de primera guerra, ni segunda guerra, ni tercera guerra mundial nunca. Pero desafortunadamente, como les digo, muchos eh, personas que enseñan y que aparecen en YouTube, entonces quieren establecer fechas y que tiene que haber una tercera guerra mundial antes del rapto. Y pues no sabemos, ¿sí? Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que a nosotros nos debe importar es siempre estar preparados delante del Señor, venga lo que venga, ¿no? Sea lo que suceda, debemos estar preparados siempre.
Ok, entonces hablábamos de la importancia de qué? De esa cronología, ¿no? Llevar esa cronología para entender el libro de Apocalipsis. Y ya entendiendo eso, entonces vamos a ir al capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a entrar al capítulo 1 y vamos a estar hoy en el capítulo 1 mirando algunos pasajes. Eh, dice así, del versículo 1 al 3. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién lo quiere leer del versículo 1 al 3? ¿Alguien lo tiene ahí o lo leo? Apocalipsis 1 del 1 al 3. María Cristina, ¿lo tienes ahí? Sí, señor. Bueno, entonces dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y el tercero. Bienaventurado el que lee, el tercero también. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ok. Entonces, no vamos a detallar exhaustivamente palabra por palabra, sino las cosas que son indudablemente relevantes, ¿no? Lo primero es que comienza diciendo la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos del libro de Apocalipsis, la palabra revelación es la palabra del griego que viene de Apocalipsis, que quiere decir correr las cortinas, ¿sí? O poner a la vista, ¿no? Poner en evidencia. Significa dar a conocer de manera literal, ¿sí? La voluntad de Dios, de lo que Él se propone hacer. Entonces, no es una espiritualización de las realidades que vivimos, ¿no? Sino que es una revelación clara de la voluntad de Dios, de lo que Él quiere hacer. Y dice que es la revelación de Jesucristo, no es la revelación de juicios, no es la revelación de desastres, de cosas terribles que van a suceder, no, sino es la revelación de Jesucristo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos del libro Apocalipsis, lo que es central es ver la gloria de Dios, ver la gloria del Señor manifestada, ¿sí? Pues en todo lo que va a suceder, ¿sí? Pero no solo eso, vamos a ver que hay muchos pasajes que hablan de otros temas, pero realmente se refiere a la manifestación de la plenitud de la gloria de Dios. Entonces, por eso dice allí que es la revelación de quién? De Jesucristo, ¿sí? Dice para, a través de esa revelación, manifestar a los siervos las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder pronto. Dice que es para manifestarlas, ¿sí? Como digo, el centro de todo el libro de Apocalipsis es el Señor Jesucristo, ¿sí? Y el propósito que es manifestar a sus siervos, ¿sí? Es como cuando leamos las palabras en Juan capítulo 14, los versículos del 7 en adelante, 8 9, especialmente cuando Felipe le dice al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y es la misma palabra, es la manifestación, es mostrándose Él en su gloria, en su perfecto juicio, en su amor, en su plan eterno, en su todo lo que tiene hacia adelante. Pero realmente lo que está haciendo el Señor es que mostrándose Él mismo con todo lo que Él se propone hacer de ahí en adelante. De la misma manera como cuando los discípulos dijeron al Señor, muéstranos al Padre, es decir, querían tener la revelación plena del Padre. Y enseguida el Señor les dijo,
hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no han visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Entonces, es evidente que a lo largo de todo el libro del Apocalipsis tenemos que ver a Cristo en todo. Tenemos que, no solo cuando vemos juicios, tenemos que ver el carácter perfecto de Cristo ejecutando esos juicios. No son juicios, no son cosas exageradas por lo terribles que puedan ser, sino que son juicios justos. ¿Por qué? Porque Él es el juez justo de toda la tierra, ¿no? Entonces, empezamos a ver cosas del carácter del Señor Jesús allí que son importantes. Ahora, en el mismo pasaje, entonces comienza diciendo algo importante que también genera como cierta contradicción. Dice que para manifestar las cosas que deben suceder, ¿qué? Pronto, ¿no? Que deben suceder pronto. Y dice pues que declaró esas cosas enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Pero bueno, sin adelantar allí. La palabra pronto, ahí en el libro, de la palabra en el griego, la palabra tachei, ¿sí? Y no se refiere a fechas. Por eso les decía que la importancia de no buscar fechas, porque no se refiere a fechas como tal la palabra, sino la palabra se refiere a la prontitud o a la velocidad con las que las cosas se van a suceder, ¿no? Cómo se van a ir dando las cosas una detrás de otros. Y cuando uno mira la palabra pronto, si vamos a Apocalipsis capítulo 22, allá Apocalipsis capítulo 22. Así como comienza el libro, podemos decir que también termina el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22 en el versículo 12, del versículo 12 dice, he aquí yo vengo ¿qué? Pronto, también. He aquí yo vengo pronto. Y en el versículo 20 también leemos que dice, bueno, el que da testimonio de estas cosas dice que es el Señor, dice, ciertamente vengo en breve, ¿sí? Tanto en uno como lo otro, la raíz de esas palabras son raíces de la palabra tacher que mencionamos ahorita, ¿sí? Y lo que el Señor quiere expresar, ¿sí? Con ese pronto es no algo cronológico en días, en meses, en años, sino pronto es repentinamente, ¿sí? Como cuando se dio la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Estaban orando en el aposento alto, ¿sí? Estaban todos reunidos allá y dice, y de repente, ¿sí? Se escuchó un estruendo y empezaron a suceder todas las cosas que conocemos allí en el libro de Hechos. Entonces, ese pronto, lo que el Señor nos quiere decir es que las cosas empiezan a dar una tras otra, ¿sí? Y que ¿cómo diríamos? La velocidad con que se empiezan a dar cada vez se va incrementando, incrementando. Y era lo que hablábamos en las enseñanzas pasadas, que antes uno hablaba de un desastre y después pasaba un año, 2 años y entonces después otro desastre y una guerra y algo que parecía ser como que anuncia la venida del Señor y pasaban años, pero ahora resulta que uno escucha una noticia y no acaba de leer la noticia cuando ya está la otra noticia a la mano. Ya uno no sabe que allí hubo un terremoto, que en el otro lado hubo un ciclón, que en el otro lado comenzó una guerra, que en el otro lado están amenazando, que hay hambre allí, que hay peste allá, pero es una tras otra. Y como digo, ni siquiera es mensual, es que ahora es semanal. Semana tras semana vamos escuchando eh, la cantidad de situaciones que se van dando. Entonces, ¿qué significa eso? Que el libro de Apocalipsis indudablemente cobra mayor relevancia para nuestra generación eh, y no como lo fue para hace 20 siglos atrás. Entonces, por eso cuando eh, la iglesia inicialmente fue tan perseguida, aunque hoy también es perseguida, pero cuando hubo esa persecución tan fuerte en el primer siglo, los dos, tres primeros siglos,
Muchos creían que ya estaban viviendo el apocalipsis y que ya el Señor venía por los sufrimientos que estaban teniendo, pero no se estaban dando todas las cosas que se dan hoy en día, ¿no? Mm, Para ellos, empezando porque para ellos el mundo conocido era, perdón, el mundo conocido era pues todo lo que era el Medio Oriente y bueno, el Imperio Romano, todo ese mundo de aquella época, pero por allá Australia y a las lejanías del Oriente y América, pues mucho menos, ¿sí? No había conocimiento de todas estas tierras, todo eso. Entonces no se daban todas las cosas. Aparte de eso, Israel había sido dispersado y no había sido vuelto a reunir como está sucediendo hoy en día y a establecerse como una nación. Ellos no vieron el avance tecnológico que nosotros hoy estamos viendo día tras día. Ellos no están viendo la decadencia moral de una manera global, ¿sí? Porque siempre ha habido decadencia moral, pero no de una manera global como nosotros lo estamos experimentando. La diversidad de violencia, porque en tiempos pasados realmente la violencia fue más reducida a las guerras, ¿sí? Entre tribus, las naciones de aquel entonces. Pero ahora la violencia es en las calles, la violencia es en las familias, la violencia es entre los gobiernos, la violencia es entre los mismos países, la violencia es el terrorismo, la violencia son las guerras, o sea, tenemos de toda clase de manifestación de violencia, cosa que antes no se, no se daba, no se veía. Entonces nosotros sí estamos viendo cómo una gran cantidad de cosas se dan una tras otra, y no solo de un solo tipo, sino todas al tiempo, ¿no? Todas al tiempo están apareciendo o ya aparecieron, ¿no? Pues tanto así es lo complejo de la vida en nuestro mundo que aún los incrédulos, los científicos y todo eso hacen pronósticos hoy en día de fechas para el fin del mundo. Entonces dicen que así como vamos, que el fin del mundo para el 2030, que para el 2040, que para el 2050, que ya se va a acabar el mundo, y lo hacen. Hay personas que tienen estudios entre otras, digamos que serios. No son personas mm, digamos, por andar asustando a la gente y que montan videos, no, sino científicos y gente que se reúne para ver cómo están sucediendo las cosas y pues andan asustados, ¿no? Pero dicen que así como van las cosas, este mundo no pasa de 20 años. Entonces, eh, eso me recuerda mucho las palabras del Señor Jesús cuando dijo que si nosotros calláramos y que si nos silenciaran a nosotros, ¿sí? No que calláramos por voluntad, sino que si nos silenciaran a nosotros la predicación del Evangelio, ¿sí? Entonces, que las piedras hablarían, ¿no? Las piedras hablarían. Las piedras son seres inertes, muertos. Entonces, las piedras están hablando hoy en día. Y fíjense que el ambiente espiritual del mundo es ver cómo se opaca la voz de los cristianos, la voz de la iglesia. Entonces, si un cristiano dice que no está de acuerdo con la ideología de género, entonces es un antisocial, es una persona desadaptada, es una persona que... Oye, me está sonando un teléfono. Es una persona que va en contra del bienestar de la sociedad, en fin, ¿no? Entonces, ¿sí qué? Si lo dice un activista de la comunidad LGTB, ¿no? ¿Me permiten un segundito? Me dejaron un teléfono por acá. ¿Qué pasa? Yo me dejó el teléfono acá. Me lo dejó con todo el volumen. Entonces, eh,
ellos pueden decir todo lo que quieran y van eso opacando a la iglesia. Y ese es el ambiente espiritual en el que vivimos. Los gobiernos sacan leyes que van en detrimento de la libertad de proclamar el evangelio. La sociedad empieza a acorralar a la iglesia, a perseguir a la iglesia. En algunos países la persigue físicamente. En África, desafortunadamente, y en algunos países del Medio Oriente se da esa persecución física donde están sacrificando a muchos cristianos. En China está prohibido tener un templo abierto y ahora ya no se pueden reunir sino en casas. Lo prohibieron. Y de hecho el gobierno chino declaró que está trabajando en, ¿cómo lo explicara? Como en reescribir la Biblia, ¿no? Pero de acuerdo al modelo de pensamiento chino comunista. Entonces están corrigiendo la Biblia, la están reescribiendo, obviamente anulando la deidad de Cristo, todo eso, y eso es lo que la gente puede leer, pero ya está prohibido en China. Lo que hubo antes, por un tiempo que se podían tener templos, ya no se pueden tener, los prohibieron. Aún así, el evangelio crece más que en estos países. Hay más crecimiento de cristianos de la iglesia en China de lo que nosotros tenemos y pareciera que cuando hay persecución de la iglesia pasa como en el libro de los Hechos, ¿no? Hay mayor crecimiento, ¿no? El evangelio se riega más y más y más y más. Entonces, a mayor persecución, mayor crecimiento de la iglesia. Lo mismo pasa en países como Nigeria, que los persiguen mucho, pero el crecimiento es impresionante, el crecimiento de la iglesia. Aquí no nos persiguen físicamente, pero pues no vemos un crecimiento tan contundente y tan explosivo como está sucediendo en esos países donde hay persecución. Entonces, son realidades que nosotros vivimos eh, y que están contenidas de la misma manera en las que nosotros vemos que el apóstol Juan empieza a expresar en el libro Apocalipsis. Fíjense lo que él dice allí que él declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, dice en el versículo 1, por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra ángel, ¿no? eh, aparece de diversas maneras y diversas presentaciones en todo el libro del Apocalipsis. Unas veces se refiere a Juan, otras veces se refiere a los pastores de las iglesias, otras veces se refiere a un ángel que está entregando un mensaje en manos del Señor, otras veces los ángeles son los que están ejecutando los juicios, tocando las trompetas, los sellos, las copas de la ira, en fin. Entonces, hay diferentes presentaciones en todo el libro de Apocalipsis. Ahora, dice allí en el versículo 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de quién? De Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, Juan, ¿sí? Está dando testimonio de quién? De la palabra de Dios. Está dando testimonio allí de la palabra de Dios. Y esto es una afirmación de qué? Es una afirmación de la veracidad de todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Es decir, cuando él dice que da testimonio, está diciendo aquí no hay ni fantasías, ni como muchos dicen que estos son intervenciones que va a haber de extraterrestres, ¿sí? De los ovnis, de alienígenas y no sé qué más cosas, porque a la gente le vuela la imaginación para querer dar explicaciones a todo lo que está en el libro de Apocalipsis. Pero aquí no hay ni fantasías ni ese tipo de cosas, sino está hablando de las realidades, ¿sí? De lo que Dios se dispone a hacer, de todo lo que el Señor va a hacer en ese último tiempo. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de este versículo 2? Dice que él da qué testimonio de la palabra de Dios. ¿Y en qué condición está dando testimonio? Cuando él estaba perseguido y había sido llevado a la isla de Palmos, ¿no? Preso, había sido llevado allí a Palmos y estaba viviendo en la persecución.
aislado de todo el mundo, pero allí él daba testimonio de Cristo. Y nosotros debemos preguntarnos si en tiempos difíciles como estos nosotros nos estamos silenciando o por el contrario estamos hablando más fuerte acerca de la verdad del Evangelio de Cristo. Porque pareciera a veces que cuando el ambiente alrededor presiona y como que no quieren que hable uno, que no se diga nada, la gente no pone atención. Entonces es como una manera sutil del enemigo de callar a la iglesia, cuando debe ser exactamente lo contrario. A mayor presión debe haber mayor decisión y coraje de nosotros como cristianos. ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios y especialmente llevar la palabra de Dios en el contexto de que sí, realmente sí estamos viviendo los días finales, ¿no? La gracia se está terminando y es urgente, obviamente, llevar a las personas a Cristo. Digan lo que digan, tal vez no, muchos no van a gustar y el gobierno no le gustará muchas cosas y seguirán sacando leyes en contra de la iglesia, pero tenemos que seguir dando testimonio, ¿no? Del Señor Jesucristo. Ahora dice allí, y de todas las cosas que ha visto. Entonces, Juan da testimonio de lo que él ha visto, de las cosas que él ha visto. Y nosotros debemos dar testimonio también de lo que hemos visto de parte de él, porque creo que todos podemos testificar de las obras del Señor en nuestra vida, de sus milagros, de la transformación, de cómo nos salvó, todos podemos dar ese testimonio. Ahora, vamos entonces al versículo 3. Versículo 3 eh, decía allí, bienaventurado el que, ¿qué? El que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, el tiempo está cerca. Entonces, no solo las cosas que deben suceder pronto, sino que el tiempo está cerca, está encima de nosotros. Ahora, cuando dice bienaventurado, aquí la escritura quiere decir doblemente bendecidos, doblemente felices. Las personas que, ¿qué? Por acá hay un personaje que nos metió un perro. Amor, tenlo por allá. Que nos dejaron aquí al cuidado uno. Se me pasó para acá. Entonces, mm, es importante, ¿sí? Entender el privilegio, ¿sí? Del libro de Apocalipsis. Es el único libro que tiene esa promesa de tener una bienaventuranza, ¿sí? De tener una bienaventuranza por leerlo. Y no solo leerlo, sino por qué, como dice allí, los que leen, dicen los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, ¿sí? Las cosas en ella escritas. Entonces, leerla, importante que es estudiarla, ¿sí? Los que oyen las palabras de esta profecía, es decir, el que atentamente se está preguntando qué tiene que ver esto conmigo hoy en día, ¿sí? Lo que estoy escuchando, qué tiene que ver conmigo, qué tiene que ver con mi familia, especialmente, qué tiene que ver con las personas que yo conozco, con la iglesia de Cristo en nuestros días, ¿sí? Y guardan las cosas en ella escritas. Entonces, no, el libro de Apocalipsis no es simplemente un asunto de un ejercicio intelectual, sino es un asunto de qué? De guardar las palabras en el corazón, vivir lo que está expresando allí la escritura. De otra manera no tendría sentido. De nada sirve tener, yo siempre he dicho que de nada sirve tener versículos escritos en las paredes y todo lo que queramos, si esa palabra no está escrita en el corazón. Si la palabra no está escrita en el corazón, yo puedo tener todos los cuadritos, versículos, todo lo que quiera adornando la casa y todo eso, pero eso no sirve de nada. Lo que sirve es que esté realmente escrita en el corazón esa palabra, ¿ok? Y acá sucede lo mismo. Esta palabra de Apocalipsis tiene que entrar a lo profundo de cada corazón, de cada persona.
porque allí es donde se empieza a hacer revelación. Ahora, dice que el tiempo está ¿qué? Está cerca. Acá la palabra, el tiempo está cerca, aquí sí se refiere a qué? A que los días se van acortando. Ahora, cuando, pensemos en esto, cuando Juan recibe la revelación, él dice el tiempo está cerca. Y eso lo dijo hace 2000 años. ¿Qué debemos estar diciendo nosotros hoy en día entonces? ¿Ah? Si para ellos estaba cerca, entonces para nosotros, obviamente, es mucho más, ¿no? Es mucho más. Está encima. Yo diría que ya no está cerca, sino que está encima todo esto. Mm, por eso los hermanos de la iglesia de Tesalónica eh, pensaban que ya Cristo de pronto había regresado y ellos se habían quedado y Pablo por eso les dijo, tengan cuidado que no cambien su manera, no les cambien su manera de pensar porque no vendrá, ¿sí? No vendrá el regreso del Señor, ¿sí? Sin que antes venga la apostasía, la manifestación del hombre de pecado, venga el rapto y todo ese tipo de cosas. Nada de eso había sucedido, pero ellos pensaban que ya estaba cerca. Entonces, el asunto es que los cristianos de ese primer siglo vivían con la urgencia del regreso del Señor. Y lo que uno ve en la historia de la iglesia es que así fue durante esos primeros 300 años. Después, por la persecución, se fue opacando eso, fue bajando. Hubo como otra vez, como un despertar a partir de Lutero. Empezó a despertar la iglesia, otra vez el evangelio a regarse, todo así. Pero el asunto del regreso del Señor para muchos quedó como algo que era como lejano. Pues ya para la época de Lutero habían pasado más de 1500 años, entonces como que no era una enseñanza realmente relevante y porque no se daban todas las cosas, no se veían todas las cosas como nosotros las vemos hoy en día. Aún así, la palabra seguía siendo vigente. El tiempo está cerca y ese cerca quiere decir que es inminente, ¿no? En cualquier momento. Ahora, nosotros sí tenemos el cumplimiento de todas esas señales. Nosotros sí vemos la nación de Israel restablecida, que fue lo que el Señor dijo explícitamente. Cuando veáis, ¿sí? La higuera, ¿sí? Cuando florece la higuera, saben que el tiempo está cerca y que no pasará de esta generación antes de que todas estas cosas acontezcan. Entonces, la generación que se cuenta a partir de 1948 cuando se restableció la nación de Israel. ¿Cuánto ha pasado? 75 años, ¿no? La Biblia dice que una generación, digamos, los que viven más viven 70, los más robustos 80 y los que bajan a los 90, 100, ya esos son extras que están viviendo allí. Pero lo cierto es que prácticamente podemos decir, independientemente de que sean 10 años más, 10 años menos, todo eso sí, ya estamos finalizando esa generación. Esa generación que comenzó a partir de 1948 también ya está llegando a su fin. Y eso fue lo que el Señor dijo. El Señor dijo claramente que no había, que no pasaría esa generación antes de que todo eso aconteciera. Entonces, realmente para nosotros el tiempo sí está muy cerca. Eso no significa que nosotros podamos ni poner fechas, ni decir que es para el otro año o dentro de 5 años o 10 años. Todavía pueden pasar 10 años, qué sé yo, 20 años, no sé, 5 años. De pronto no creería que tanto, ¿no? Pero eh, el error sería ir a poner fechas y muchos caen en ese error. Todavía siguen cayendo en ese error de poner fechas para el rapto de la iglesia, cuando el Señor dijo que el día y la hora nadie lo sabía, sino solo el Padre que está en los cielos. Ok, entonces ese aspecto es importante tenerlo en tiempo. Ahora, cuando dice que el tiempo está cerca, ¿sí? ¿A qué apunta la escritura y qué tenemos que tener nosotros muy presentes? Es estar espiritualmente preparados para los tiempos finales. Si no fuera así,
se hubieran omitido esas palabras, sino esto es lo que va a suceder en algún momento. Pero no, el tiempo está cerca ¿para qué? Para que nosotros tengamos urgencia de estar preparados. Y estar preparados espiritualmente nos lleva a que seamos personas con discernimiento espiritual de lo que está sucediendo y también para que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior. Eso es lo importante de entender que el tiempo está cerca, que estemos, ¿sí? Preparados espiritualmente, que se traduce en esos dos aspectos. Personas con discernimiento espiritual y con fortaleza en el hombre interior. ¿Por qué discernimiento espiritual? Porque podríamos decir que estamos en casi que en el clímax, ¿sí? Del engaño, de la historia, donde hay más engaño. Hay mucho engaño a través de qué? De las redes sociales. La gente se come todo lo que pasa por las redes, por computador, por televisión, por todo lo que se dice. Y la gente es arrastrada por una y otra ideología, por una y otra cosa. Y no estoy hablando de las personas allá afuera, porque obviamente si no tienen al Espíritu Santo, pues no se espera que tengan discernimiento espiritual. Pero estoy hablando de la iglesia, de Cristo. Y muchos en la iglesia están siendo engañados con muchas cosas, con falsas doctrinas, con cosas que no convienen, ¿no? Acomodando el evangelio a su gusto, muchas cosas que realmente están totalmente fuera de la palabra de Dios, pero la gente se va adaptando, la gente se va adaptando a las cosas y estamos hablando de cristianos. ¿Por qué? Porque sencillamente no tienen discernimiento espiritual. Y tristemente, la generación de hoy está más expuesta. ¿Por qué? Porque es más fácil coger un celular, abrir un Instagram y ver un mensaje de 1 minuto, un letrero, un versículo, cualquier cosa que se dice, y listo, ya con eso quedé hoy. Estoy listo para mi jornada diaria. Ya me alimenté espiritualmente. Pero estudiar la palabra, leer la palabra como debe ser, dedicarle tiempo, tener realmente una vida devocional consistente, ¿no? De oración y de palabra, es algo que se va perdiendo mucho, ¿no? Las personas lo van perdiendo mucho y por lo mismo están tan expuestos al engaño. Ahora, las personas también que se aíslan de la iglesia, personas que dicen, no, yo camino con Dios, yo no voy a la iglesia porque es que la iglesia esto y lo otro y siempre sacan peros por los errores de la iglesia, pero no hay iglesia perfecta. Entonces, cuando uno lee ahí Hebreos 10 al final, dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Y dice, ¿y cuánto más cuando veis que aquel día qué? Se acerca, se acerca. ¿Cuánto más? ¿Por qué? Porque a medida que se acerca ese día, hay mayor engaño espiritual. Entonces, una persona que se aísla de la comunión del cuerpo de Cristo está expuesta a toda clase de engaños, toda clase de fábulas, de doctrinas, de falsas presentaciones del evangelio. ¿Por qué? Porque se ha aislado precisamente del cuerpo de Cristo, del orden que el Señor estableció. Entonces, y dice de esa manera, dice que el tiempo está, que cuando vemos que el día se acerca, con más razón debemos congregarnos, debemos estar caminando como se debe con el Señor. Amén. Ok, vamos avanzando y ahora vamos en el mismo capítulo 1, versículos 4 al 8. Versículos 4 al 8. María Cristina, si me ayudas con este otro grupo del 4 al 8. Sí, señor. El 4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y el 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria
e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ok, entonces tomando lo que dice el versículo 8, al final, él dice que él es el alfa, la omega, La omega. principio y fin, ¿sí? Es lo que dice, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Si retrocedemos al versículo 4, eh, el 4 dice, comenzando allí, dice, Juan de las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, ¿de quién? Del que es y que era y que ha de venir, ¿no? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, aquí vemos que se está presentando a Cristo como el Dios eterno, el que es, el que era, el que ha de venir, el alfa, el omega, el principio y el fin, que encierra todo, absolutamente todo conocimiento, ¿sí? Acerca de ese propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, por decirlo así, tenemos que sumergirnos en ese sentido de eternidad, ¿no? Y no de la temporalidad. Porque si nos sumergimos, o más bien si nos quedamos encerrados o encapsulados dentro de la temporalidad, entonces suceden varias cosas. Para unos, ¿por qué Cristo se demora en venir con todo lo que está pasando? ¿Sí? ¿Por qué se demora con todo lo que está pasando? Ya debería haber venido, ¿no? Para otros, uy, no, mejor que no venga ¿porque qué? Porque todavía no he solucionado todavía mis asuntos, ¿no? Para otros puede ser sencillamente como no, eso todavía se demoran, ¿sí? Se va a demorar, eh, no sé si siglos o cuánto en la venida del Señor. Entonces, esto va en conjunto con lo que vimos anteriormente, pero cuando Él dice el que es, el que era, el que ha de venir, nos muestra ese sentido de eternidad que tiene el Señor. Y cuando Él habla de los eventos que se dan, pues no podemos pensar en el cronos nuestro, en la manera de medir nosotros el tiempo, porque el Señor puede hacer que las cosas ocurran de un momento a otro de una manera totalmente inesperada. Cosas que ocurran de una manera que nadie se esperaba que iban a suceder, pero suceden como las que están sucediendo hoy en día. Entonces, indudablemente, naciones se están acomodando en todo el plan profético de una manera muy rápida. Bueno, se están dando una cantidad de situaciones que pareciera que Dios como que estuviera acelerando el reloj, ¿no? Preparando su regreso. Entonces nosotros tenemos que también tener esa mentalidad de vivir en qué, en lo eterno. Claro, estamos en el cuerpo temporal, pero nuestra mentalidad tiene que ser de lo eterno. Y si mi mentalidad es de lo eterno, pues para mí el rapto, el milenio y todo eso no son cosas lejanas, ni mucho menos, sino son cosas que están, como dicen, a la vuelta de la esquina. Que si el Señor viniera por su iglesia dentro de 10 años, pues es que 10 años es un parpadeo, ¿sí? En la eternidad. Y eso, menos que un parpadeo. Entonces, no tengo que entrar en desespero por el hecho de que el Señor no ha venido. Para mucha gente pareciera más bien estar desesperada y no se están, como digo, fortaleciendo espiritualmente para saber cómo vivir en estos tiempos, sino lo único que quieren, o sea, ven el rapto más como una vía de escape que como un cumplimiento de lo que Dios tiene para todo el mundo, para la iglesia, a fin de todo su plan eterno. Pero el rapto no es un plan de escape para la iglesia, sino que el rapto responde, ¿sí? A un propósito eterno, un plan eterno que Dios
ha dispuesto desde antes de la fundación del mundo, de los tiempos. Entonces, tenemos que mirarlo de esa manera. El versículo 6 dice allí, dice allí que Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de reyes de la tierra, ¿sí? El que nos amó, nos lavó de nuestros pecados por su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, al sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces, nosotros tenemos que también estar conscientes de que debemos estar conscientes en este tiempo de lo presente de su obra en nosotros. ¿Qué dice allí? Dice que nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. Bueno, dice que nos lavó con su sangre. Dice que nos lavó con su sangre. A nosotros nos hizo reyes y sacerdotes. A nosotros. Pero en el versículo 5 dice que Él es el que es soberano de los reyes de la tierra. Realmente los protagonistas realmente de lo eterno, de lo que se está dando en el mundo, no son el presidente de X país, el gobernante de tal otro. Ellos tienen indudablemente su parte. Dios va haciendo cosas a través de ellos, pero es a nosotros a quien se nos ha encargado. Nosotros somos realmente los reyes y sacerdotes. Somos los que cuando regresemos con Cristo por segunda vez, vamos a estar gobernando con el Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que tener muy clara esa mentalidad de reyes y sacerdotes y viviendo de esa manera, como alguien que pertenece a un reino que no es de este mundo, porque el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Y de esa manera, ¿sí? Vamos a estar, vamos a estar no mejor preparados, sino mejor entendidos, ¿sí? De qué es lo que nosotros debemos estar haciendo, cómo debemos estar pensando, qué espera Dios de nosotros en este tiempo como reyes y sacerdotes. Entonces, no debemos eh, vivir, ¿sí? Persiguiendo sueños ni posiciones como lo hace la gente de este mundo. ¿Por qué? Porque a nosotros ya se nos dio esa posición. A nosotros ya se nos hizo ¿qué? Reyes, como dice la escritura. No es que esté mal que una persona eh, escale en una empresa y tenga una posición de influencia o en el ámbito donde Dios lo haya colocado, eso no está mal. O que una persona prospere económicamente, y obviamente si entiende que eso es para, obviamente, bendecir al reino de Dios. Entonces, nada de eso esté mal, pero nosotros tenemos que entender que todo creyente, absolutamente todo creyente ya tiene una posición establecida por Dios en su reino. El mundo lucha por esas posiciones y las guerras vienen también por eso, ¿no? Entonces, pero el mundo está luchando desde lo pequeño, desde la empresa hasta los gobiernos, todos luchando por ser protagonistas, por reinar, por mandar. Y aquí vale la pena entonces mostrar algo que está sucediendo. Eh, Cuando uno ve lo que está haciendo Rusia en este tiempo, en el caso de Rusia, Rusia sabemos que obviamente viene del imperio austrohúngaro, de ahí empezó a desarrollarse todo el imperio ruso, se extendió todo eso, después se encogió por guerras con los pueblos europeos, todo esto, pero Rusia creció como un imperio en su tiempo. Después vino el comunismo y allá había 16 países que integraban la Unión Soviética, si recuerdan eso. Entonces, después se vino abajo con la caída del muro de Berlín, se vino abajo todo eso y otra vez quedó Rusia reducido. Pero fíjense que en, en el corazón o en los pensamientos, podemos decir, de este hombre de Vladimir Putin, está el hecho de que de volver a qué, a recobrar ese dominio, esa influencia como imperio en todas esas naciones alrededor. Pero no solo él, porque China, que también fue un imperio que en su momento creció
mucho y se extendió hasta Europa con la famosa ruta de la seda que ellos establecieron en siglos pasados. Después se redujo. Hoy en día quieren volver a hacer lo mismo y ellos dicen que ahora la ruta de la seda debe extenderse a América Latina, a Europa otra vez, a África, a todos lados. Y los chinos lo están haciendo. Se están metiendo en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, ese sentir de dominio de reinos, ¿sí? Nuevamente se está despertando, digamos que con una careta o un maquillaje diferente, pero nuevamente se está ahí, como haciendo evidente nuevamente, ¿no? Finalmente todos quieren tener ese dominio. Las palabras del presidente Trump lo hacen muy evidente, que acabó de ser reelegido, ¿no? Que dicen, hagamos América, ¿qué? grande. Grande otra vez. Pero ese grande no es grande solo la fuerza de Estados Unidos, sino que pues, ellos se veían como el policía de todo el mundo, Estados Unidos, ¿sí? Mandan aquí, mandan allá, dicen que se hace, que no se hace, ¿sí? Y quieren seguir. Él quiere retomar esa mentalidad de influencia del policía de todo el mundo. Entonces ¿hay un choque de qué? De deseo de gobierno, de reinos nuevamente en la época en que estamos viviendo. Entonces ahí vemos a Estados Unidos, vemos a Rusia. Por otro lado, también vemos en Europa el Reino Unido está empujando nuevamente, quieren otra vez eh, consolidar la mancomunidad, ¿sí? Que fue de ellos. Entonces no quieren ceder. Muchos privilegios a los países que estuvieron bajo su influencia cuando fueron, pues, fue el imperio más grande en una época de la humanidad. Entonces quieren extenderse nuevamente y están reuniendo a Australia, a Nueva Zelanda, a Canadá, a Bermudas, a Belice, a todos. Vengan otra vez, unámonos y trabajemos juntos. ¿Qué es eso? Mentalidad, otra vez de qué? De reino, de imperio, mentalidad como los americanos, los gringos, como los chinos, como los rusos, ¿sí? Todos ellos. Pero aparte de eso, hubo otro imperio que fue el imperio otomano. Y de ahí surgió ¿quién? Turquía. De ahí apareció Turquía. Y en este último tiempo, Turquía otra vez quiere tener la influencia que tuvo en el pasado. Porque en la época del Imperio Otomano tuvieron influencia hasta dónde? Hasta España. Y hasta en estos días recientes, por ahí uno escucha hablar al presidente de Turquía diciendo que deberíamos nuevamente reconquistar comercialmente, entre comillas, a España y a Portugal, ¿sí? Debemos reconquistar todo lo que perdimos, debemos reconquistar hacia Siria los kurdos, debemos reconquistar hacia los países del norte, los que están al sur de ellos. Entonces, fíjense que esa mentalidad del reino otra vez se está empezando a acomodar. ¿Qué dice la escritura en Apocalipsis y en Daniel? Dice que habrá 10 reyes en la tierra. Habrá 10 reyes juntamente con el anticristo. O sea, por decirlo así, para la época de la gran tribulación se va a conformar un G10, ¿no? Va a haber un G10, ¿sí? Pero es un G10 con esa mentalidad como de influencia de reino, como yo domino comercialmente allí, yo domino militarmente aquí, yo domino sobre esta área del mundo, yo tengo el dominio sobre esta otra área, sobre esta área, sobre estos países, pero es esa mentalidad de reino. Y nosotros estamos dentro de, o sea, dentro de toda esa repartición del pastel, ¿no? Que quieren ellos. Porque pues, obviamente sabemos que América Latina no tiene influencia de reino en ningún lado. Entonces, históricamente, más bien hemos sido conquistados, ¿no? Entonces, eh, ¿esto por qué es importante? Porque cuando la escritura dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra, ¿sí? Y después dice, y nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Lo que está diciendo el Señor allí es que no perdamos la perspectiva del reino de Dios. Nuestro reino no es el reino
de este mundo. Ese no es nuestro reino. Nuestro reino es el reino de Cristo, el mismo reino del Señor. Nosotros no estamos en una pelea, ¿sí? Por esto. ¿Y por qué esto es importante entenderlo y tenerlo claro? Porque mm, desafortunadamente los cristianos a veces son arrastrados de una manera para un lado y para otro, apasionadamente por las ideologías políticas, ¿no? De hoy en día. Entonces, pareciera que si es de derecha, son los buenos, pero si son de izquierda, son los malos, ¿no? Así, y los cristianos se van hacia la derecha o hasta la derecha, ¿sí? Y no al centro de izquierda ni al lado de la izquierda. Pero es que ese no es nuestro reino. El evangelio no es política. Y vamos a ver más al final de este capítulo, vamos a estar viendo cómo todas las formas de gobierno finalmente son destruidas. Todas las formas de gobierno van a ser completamente destruidas. Entonces, esto es importante ¿para qué? Porque cuando nosotros estamos orando especialmente por estos tiempos, yo no puedo estar orando, Señor, es que me parece que el que debe gobernar es este político o el otro político, ¿sí? Y pierdo la perspectiva de mi oración cuando el Señor dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Yo lo que tengo que orar es que venga y se establezca el reino de Dios en el corazón de cada persona en este tiempo. Que el reino realmente se haga evidente en este tiempo. Y creo que cuando hay más oscuridad en el mundo, tenemos una mayor oportunidad también para brillar con la palabra del reino de Dios. Entonces, eso lo debemos tener nosotros muy presente. Ahora, dice que Él nos hizo reyes y qué, y sacerdotes para Dios su Padre, al sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Nuestro reino no es un reino temporal, no es un reino que se va a extinguir. La iglesia continúa. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Pase lo que pase en estos tiempos finales, la iglesia no puede ser destruida en ninguna manera, sino que la iglesia va a continuar su propósito eterno con el Señor. Y vamos a reinar juntamente con el Señor aquí en la tierra en el tiempo de milenio. Entonces miren lo que dice el versículo 7. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Aquí hay algo importante eh, y es que eh, cuando dice aquí viene con las nubes, todo ojo le verá. Cuando dice allí que todo ojo le verá, es la diferencia de cuando el Señor vino por primera vez. Porque realmente cuando Él vino por primera vez, lo vieron algunos pocos. Pues el pueblo de Israel, los que estaban allí, los discípulos, la gente que lo conoció en persona, al Señor, fueron los pocos que vieron al Señor. Cuando Él venga por segunda vez, es un regreso global donde todos los habitantes de la tierra lo van a ver, ¿no? Y dice, y los que le traspasaron, los que le traspasaron. Yo quisiera que leyéramos allí un texto, los que le traspasaron, ¿no? Vamos a leer Isaías 2:19. Isaías 2:19, ¿quién lo tiene? Isaías, alguien que me ayude allí con Isaías 2:19. Yo lo tengo, Mauro. Sí. Isaías 2:19 dice, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Para castigar la tierra, ¿no? Entonces dice que la gente, como dice, en palabras coloquiales nuestras, van a pagar esconderos a peso, ¿no? Dice que quieren meterse en las cavernas
en las cavernas de las aberturas de la tierra, en las cavernas de las peñas, ¿sí? Por la presencia temible de Jehová. Está hablando de la segunda venida, el resplandor de su majestad. Entonces dice que harán lamentación por él. Esa palabra lamentación allí, la palabra lamentación, realmente apunta a qué? A todas esas personas desde tiempos antiguos hasta los tiempos presentes, ¿sí? Y se refiere a ellos como que a los que sufren como esa pérdida irreparable de haber rechazado la gracia del Señor, de haber rechazado el mensaje del Señor Jesucristo, que en otras palabras es haberlo rechazado a Él como el Salvador de sus vidas, como el Mesías, ¿no? Es una pérdida irreparable y dice allí que se van a lamentar completamente al punto de querer esconderse, ¿no? De no dar la cara delante de él si pudieran hacerlo, pero obviamente sabemos que eso no lo podrán hacerlo por el resplandor que él va a tener en su regreso. Entonces, eh, para las personas que queden de la gran tribulación, porque van a quedar personas rebeldes también que rechazan, ¿sí? Para estas personas, dice esto Apocalipsis 19:15. Voy a leerlo. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esas personas, ¿sí? Que van a estar allí, dice que Dios, el Señor, los va a regir ¿con qué? Con vara de hierro. O sea, el gobierno del Señor Jesús, cuando Él regrese, no va a ser un gobierno ni democrático, no va a haber elecciones, no va a haber nada de eso, todo eso se va a acabar y eso estaba profetizado por Daniel. Daniel capítulo 2, ¿sí? Versículos 34 y 35 dice así. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, ahí está haciendo, esta es la figura al final, recuerdan de la estatua de Daniel, cuando habla de la cabeza de oro, pecho de plata, las piernas de bronce, ¿sí? Y los pies de barro y hierro mezclado, ¿no? Pero dice que cae esa piedra, ¿sí? Que cae esa piedra y los va a desmenuzar completamente, ¿no? Y dice que hirió la imagen. Y esa piedra dice que se hace un gran monte que llenó toda la tierra. Y ese es el gobierno del Señor Jesucristo, ese es el milenio, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice allí? Eh, Teocracias, comunismo, socialismo, imperios, todas las formas de reino, democracia, todas las formas de gobierno humano finalmente tienen que ser destruidas, tienen que ser exterminadas. ¿Por qué? Porque todas esas formas de gobierno, ¿sí? Surgieron, ¿sí? Por un lado, con la contaminación del pecado, ¿no? Son imperfectas, están con la contaminación del pecado, pero todas esas formas de gobierno, de una u otra manera, desde los tiempos de Génesis hasta los tiempos de hoy, no es otra forma que el trabajo de Satanás, del diablo, ¿sí? Para gobernar sobre la tierra de una u otra manera. Siempre ha querido levantarse con un imperio para dominar al resto y dominar al resto. Entonces se levantó, como les decía, en una época fue el imperio egipcio y querían dominar a todos. Se acabó el imperio babilónico, quería dominar a todos. Después el imperio griego quería dominar a todos. El imperio asirio quería dominar. El imperio romano quería dominar a todos. Después del imperio romano aparecieron entonces el imperio o el imperio del Reino Unido queriendo dominar el mundo.
Después el Imperio Otomano también quería dominar el mundo. En el Oriente Sí. los chinos querían dominar el mundo. ¿Y qué es lo que finalmente quiere el enemigo? Dominar el mundo. Todos, todas las formas de gobierno humano están contaminadas por el espíritu del anticristo, porque en todas ellas ha buscado de una u otra manera cómo gobernar sobre la creación de Dios. Y la intención final, la intención, ¿sí? Finalmente es gobernar, porque recuerda cuando leemos en Tesalonicenses que Él se quiere sentar, ¿sí? En el trono de Dios, haciéndose pasar como Dios. ¿Recuerdan? En Tesalonicenses dice que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar como Dios y dice que va a gobernar. Cuando leemos Apocalipsis y pasemos por esos pasajes, dice que hay 10 reyes que gobiernan juntamente con Él, ¿no? Después de los 10, dice, de eso dice que derriba 7 de reyes, 3 de esos caen 7 reyes, los derriba. Después de quedan 3 reyes, finalmente derriba esos 3 reyes, y después se proclama como el Y, Dios y el único gobernante sobre toda la tierra. Es decir, lo que ha querido desde la época de Génesis, cuando leímos de la historia de Babel, ¿no? Que querían hacerse un nombre para ellos, gobernar para ellos. Ahí vemos el espíritu del anticristo corriendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Finalmente, por eso, toda forma de gobierno humano tiene que ser destruida, tiene que ser acabada, de todas formas. Que tal vez algunas sean más amables que otras, ¿no? Eh, para nosotros, pues puede ser más amable la democracia, pero no lo es así, por ejemplo, para la mentalidad de los pueblos árabes, ¿no? Porque en el Medio Oriente la única democracia es Israel, no existe otra democracia. El resto de países son autocracias, ¿no? Hay reyes, hay príncipes, los príncipes árabes son reyes, en fin, pero en ellos no está la mentalidad de la democracia, eso no cabe en ellos. Y si uno les preguntara, ¿y qué es mejor a los del Medio Oriente, la democracia o la autocracia, de la autocracia que tienen ellos allá de reyes, príncipes y eso? Ellos van a decir, no, nuestra manera de gobierno es mejor que la de ustedes. La de ustedes viven peleando entre ustedes, senado, no sé qué, todo eso. Aquí están, unos mandan y punto y se acabó. Y a veces mandan mal, pero ¿qué hacemos, no? Entonces, el asunto es que todo va también de acuerdo a la mentalidad y la cultura en la que todos de una u otra manera hemos nacido. Y, y en esa cultura nos hemos desempeñado y nos puede parecer que es mejor la democracia, que es mejor que otro tipo de gobiernos, en fin. Pero a la final vemos que todos son imperfectos y todos esos gobiernos tienen que ser totalmente exterminados. Entonces, termina allí el versículo 8 diciendo, yo soy el alfa y la omega, ¿sí? Principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, ¿no? Entonces, ¿qué es? Él es el que ha reinado, Él es el que reina hoy, Él es rey de reyes, ¿sí? Y Él es el que ha de venir como rey de reyes y señor de señores a gobernar en el mundo, ¿ok? ¿Preguntas hasta allí? Esa es la introducción de Apocalipsis. Vamos apenas en el versículo, hasta el versículo 8, ¿no? Pero para ir entendiendo todo lo que vamos a ver hacia adelante, ¿no? Desde luego no lo detallamos todo al extremo, pero ya nos da un panorama de cuál es el sentir y la dirección espiritual hacia dónde qué, nos guía la palabra de Dios, ¿no? Pues no sé si hay alguna pregunta por ahí o algo. Creo que uno de las cosas que podemos, digamos, sacar, si pudiéramos, como un resumen, es que el libro de Apocalipsis, entonces, no se trata de juicios, ¿sí? Y de desastres, sino realmente se trata de qué? De la revelación de la gloria de Cristo, ¿no? Es la revelación de la gloria de Cristo.
Que haya juicios y eso son otras cosas allí. Pero realmente el libro de Apocalipsis es la revelación desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 de la gloria del Señor, ¿no? Y la gloria del Señor, parte de eso, pues están los juicios, ¿no? Pero realmente ese es el sentido de la escritura. Y si nos acercamos al Apocalipsis de esa manera, es muy diferente porque las otras personas cuando se acercan buscando qué va a pasar, terminan es asustados, ¿no? Terminan es con temor, uy, no, esto se va a acabar, todo esto va a ser destruido, terrible, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de los otros si se quedan? Porque su mentalidad está o la manera de ver el libro está centrada es en juicios y no en la gloria del Señor, no es lo que realmente es de peso, ¿ok? Y obviamente para el propósito de nuestra vida es muy importante entenderlo de esa manera. Bueno, entonces... si no hay preguntas, quiero hacer otra pregunta extra. Como ya entramos a diciembre, ¿hasta cuándo vamos a ir? Porque yo sé que en diciembre empiezan que una cosa, que la otra, que la familia, que el paseo, que salen unos de vacaciones. ¿Hasta qué fecha vamos? Yo creo que 8 días, Paz, ¿cierto? No sé qué piensan. ¿Vamos hasta el otro jueves? Sí, Sí, estamos sí, buenas en pues las clases. Aunque hoy está estamos poquitos. el pastor puede, ¿Cómo? el pastor puede el otro jueves. Sí, yo puedo el otro jueves, no hay problema. Ah, ok. Sí, Sí, yo el otro puedo. jueves. Sí, Sí, lo que quiero pues que sea como un consenso de todos, porque yo sé que algunos a veces saben que quieren viajar, que esto, lo otro, en fin. sí, por lo menos yo creo Sí, que está después de ¿qué? De enero, pero no sé si enero, no creo, que la gente viaja. Después del primer puente de En enero, 8 días, ¿qué fecha tenemos? ¿Estamos a 5? Sería los 8 días son, vamos, como a 13. 10, creo. pues nos 13, vemos sí. entonces el próximo jueves y ya definimos para qué día entonces retomamos en enero, si en la Sí, para tercera pagarlo del semana, Zoom cuarta, Pass. ¿ok? Nos avisa para lo del Zoom. Si les parece, Mm. el Si otro el jueves Señor, continuamos. si el Señor no ha venido, Si el Señor no ha venido. Si, si el Señor viene, les quedo debiendo los otros 21 capítulos. lo El Señor hacemos en viene las nubes. Señor viene el Sí. 24 de diciembre Ok, para los entonces 14. vamos a, vamos a orar y el próximo jueves entonces nos vemos nuevamente y yo creo que el próximo Gracias, jueves Gracias, pastor. Mauro. terminamos con el... Listo, pastor. Ok, Sí, Gracias. pastor, gracias. Señor, te damos gracias, Rey eterno, Señor, te bendecimos en esta hora, Rey de la Gloria. Gracias, Señor, por lo que nos permite, Señor, hoy aprender, Señor, lo que nos permite, Señor, conocer de tu palabra, Señor, y que en nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, nos sentimos fortalecidos y cada vez más preparados, Señor, para los tiempos que estamos viviendo, Señor. Entendiendo, Señor, las cosas de una manera correcta, Señor, no desde un punto de vista humano, sino desde lo que tú nos revelas, Señor, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a través de tu palabra. Sabemos, Señor, que hay mucho más que siempre nos quieres enseñar y danos, Señor, ese corazón dispuesto siempre para seguir aprendiendo, Padre eterno. Te damos gracias, Rey amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Ok. Amén, Mauro.